Amigos y amigas del periódico digital Expectativa, vamos a conversar con Darwin Bolaños, propietario de unos terrenos en Carpuela que todavía están en litigio porque son de propiedad de la familia de Darwin Bolaños. Darwin, ¿cómo es la historia? ¿Cómo nace este tema? Por favor, buenos días. Gracias por la oportunidad para informar a la colectividad del norte del país y a nivel nacional. Si bien es cierto, nosotros adquirimos esos terrenos en el año 2003 a Manuel Mesías Pavón Lara, las hectáreas de terreno, las 30 hectáreas de terreno, pero nosotros cumplimos con todos los requisitos que pide la municipalidad para pedir la autorización catastral y luego llevar las escrituras a la inscripción al registro de la propiedad. Más sucede que hubo un grupo de personas del sector de Carpuela que han pedido al Estado ecuatoriano que se les adjudique dichos lotes de terreno, dando a conocer erróneamente de que esos terrenos se encuentran baldíos que le pertenecen al Estado, y por ahí nace el litigio que nos encontramos en la actualidad. Si bien es cierto, una vez que ellos logran conseguir el visto bueno por parte del Estado ecuatoriano en la adjudicación de esos terrenos, nosotros oportunamente, al enterarnos de este grave error que estaba cometiendo el Estado, presentamos oposición en su debido momento, dándoles a conocer a las autoridades de que esos terrenos tienen dueño, de que no le pertenecen al Estado ecuatoriano porque teníamos el título de propiedad, como son las escrituras, claro, debidamente legalizadas. Pero haciendo caso omiso, procedieron y entregaron la adjudicación de esas 30 hectáreas a esta comunidad de Carpuela. No obstante, una vez que esta comunidad recibió en adjudicación por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en aquel entonces era el ex-INDA, y hoy está integrado, este ex-INDA está integrado al Ministerio, a la Subsecretaría de Tierras, se salieron con la de ellos, con el visto bueno en aquel entonces del gobierno del economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. Procedieron y le entregaron las 30 hectáreas a esta comunidad. Posterior a eso, esta comunidad vende 8 hectáreas de las 30 hectáreas, le vende al municipio de Ibarra. No conozco el monto para ser exacto, pero fue en la administración del licenciado Pablo Jurado Moreno, exalcalde de la ciudad de Ibarra. No sé si el señor alcalde en aquel entonces tuvo un buen asesoramiento o mal asesoramiento, pero cometieron el grave error de proceder a comprar esas hectáreas de terreno cuando los señores de esta cooperativa recibían en menos de 30 días fue que cometen el tema de la venta de la propiedad, cuando la ley es muy clara que indica que una vez que ellos reciben terrenos del Estado, no pueden ellos vender esas tierras durante 5 años. Y ahí es el error del señor alcalde, de que compró terrenos cuando había esa prohibición de vender. Ya. Termina la administración del licenciado Pablo Jurado Moreno y llega el ingeniero Jorge Martínez, y él es el que realiza la adjudicación al Ministerio del Deporte para que se realice la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Carpuela. Y el gobierno como tal invierte 20 millones de dólares, no son 8 o 9 millones como informó anteriormente Ecuavisa, son 20 millones de dólares la inversión en terreno ajeno. Y desde ese entonces nosotros hemos venido buscando acercamientos con el gobierno central, buscando acercamiento con las diferentes autoridades, tanto del Ministerio del Deporte, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dándoles a conocer de que esos terrenos tenían dueño y tienen dueño hasta la actualidad. Pero mandamos los escritos correspondientes, en primera instancia nos dieron favorables a nosotros en el gobierno de Rafael Correa con el señor ministro, se me fue el nombre del señor ministro de aquel entonces. Él nos dio la razón a nosotros, nos dijo que esos terrenos nos pertenecen en realidad a nosotros, pero, oh sorpresa, estos señores logran apelar
después de haber terminado el plazo que les dieron de apelación. Es decir, ellos tenían 22 días hábiles de lo que salió la última notificación para poder apelar. Pero estos señores apelan el 27 de julio del 2015, apelan de que ellos no están de acuerdo con esa decisión, pero fue extemporáneo. Es decir, ahí, si la Fiscalía interviene, se va a demostrar de que hubo mano negra al realizar la apelación, porque ellos tenían un tiempo de 22 días. Y yo tengo mensajes en mi celular con las que yo puedo demostrar ante la opinión pública y a nivel de las autoridades de justicia de que yo estaba al tanto de la información paso a paso, hora a hora, minuto a minuto, y nunca llegó la apelación en su debido momento. Nunca llegó. Fue extemporánea la apelación, es decir, falsificaron y metieron mano al computador, así de claro. O sea, si realizamos una experticia forense, vamos a determinar de que eso fue adulterado, porque ellos se quedaron sin piso, no presentaron la apelación dentro del término de 22 días y lo hicieron posterior. Pero bueno, las cosas seguían avanzando, y cuando el señor Rafael Correa se enteró de que nos han dado la favorable a nosotros esta situación, se reunió con el subsecretaria, con la ingeniera Inés María Arroyo, en aquel entonces subsecretaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y fue citada a la presidencia, y de la presidencia prácticamente vino a la pobre, esta doctora, desencajada totalmente, para decirme que automáticamente que los intereses privados no pueden estar por encima de los intereses públicos, de los intereses generales, y que por lo tanto, a mí me van a dar la resolución negativa. Y es así que nosotros hemos puesto empeño en seguir luchando hasta la actualidad. Y antes de que termine el gobierno del señor presidente Lenín Moreno, el subsecretario Antonio de aquel entonces me dijo: señor Bolaños, nosotros estamos conscientes de que eso le pertenece a usted, pero lastimosamente usted ya sabe cómo manejan las cosas de acá. Yo voy a cumplir con el deber de darle a conocer mediante correo electrónico y mediante notificaciones de que le vamos a mandar a mediación para que usted llegue a buscar la mejor salida en mediación. Y desde mediación nosotros nos hemos reunido con delegados del Ministerio de Agricultura, delegados del Ministerio del Deportes, con los señores de Inmobiliar, pero nosotros como tal, pero el señor procurador nos dejó sin su presencia, donde vino a invalidar esta pequeña reunión. Y desde ese entonces nosotros hemos venido luchando con los abogados de la ciudad de Quito, pidiendo que por favor nos volvamos a reunir, pero nosotros estamos conscientes de que en esta mediación nosotros tenemos que llegar con documentos habilitantes para demostrar de que nosotros somos los propietarios del terreno, pero dentro de ese marco nos piden también un avalúo de la propiedad. Ahora estoy con este trámite que no he podido hacer absolutamente nada hasta el día de hoy. ¿Por qué no se ha podido hacer nada? Porque simple y llanamente nosotros presentamos un escrito en el año 2023 pidiendo de que por favor se nos indique nuestra clave catastral. Y lo único que me han contestado es que nuestra clave catastral es histórica, que prácticamente mi propiedad no está recatastrada en el municipio de Ibarra. No está catastrada mi propiedad. Pero cuando yo compré la propiedad, nosotros veníamos pagando impuestos y nosotros tenemos las cartas y con su respectiva clave catastral, sino que hubo también un poco de desinformación, no sé si decirlo, mano negra dentro de la municipalidad. O sea, ¿por qué nos sacaron del catastro municipal? No son 100 metros, son 300.000 metros cuadrados que se están perdiendo porque son 30 hectáreas. ¿Sí? No estamos hablando de 1.000 metros, son 300.000 metros cuadrados que nos sacaron del catastro municipal. Y ahora, para yo poder reunirme en mediación, tengo que llevar por lo menos, decir, bueno, mi propiedad cuesta $5,000. ¿Sí me entiende? Pero no tenemos ese avalúo. Y nosotros hemos pedido, y me han dicho a mí en estos términos. Y espero que las autoridades hagan conciencia. Nosotros hemos pedido con puntualidad que queremos que se nos catastre la propiedad.
Me sacaron una resolución dándome a conocer de que si yo quiero y necesito que se catastre mi propiedad, debo cumplir con todos los requisitos como son escritura pública, necesitamos el certificado de gravámenes, necesitamos el levantamiento planimétrico en CD y con todas las copias necesarias. Nosotros hemos cumplido, hemos dado cumplimiento a todos los requerimientos que exige la municipalidad para volver a inscribir la propiedad en base a lo que ellos me han pedido. ¿Y ahora en qué situación se encuentra al momento, en este 2024, este problema, este inconveniente, Darwin? Presenté en el mes de marzo, presenté un escrito que por favor se catastre mi propiedad. Y después de 4 meses me dieron una resolución dándome a conocer de que yo tengo que ir a pelear este trámite en una unidad judicial porque no es procedente mi pedido, Pero si dentro de la COTAD, en sus 2 artículos claramente expresa, doctor, que nos dice a nosotros que para poder nosotros inscribir una propiedad se debe cumplir con los requisitos de levantamiento en planimetría, adjuntar las 4 copias necesarias, la copia de la escritura, cédulas de identidad, certificado de gravámenes, y nosotros hemos dado cumplimiento a todo eso. Y en caso de existir una o varias propiedades, ¿no?, es deber de la municipalidad catastrar, ¿no?, la propiedad que están pidiendo, para que en lo posterior las personas que se encuentren afectadas tengan derecho de acudir ante las instancias pertinentes, en este caso a la unidad judicial de la ciudad de Ibarra, de lo civil, para que ellos sean los que vengan a dirimir este problema que nosotros nos encontramos en la actualidad. ¿Sí? Pero en el otro artículo nos dice que la municipalidad debe hacer el análisis, ¿no?, de la escritura más antigua, ¿no?, y proceder a registrar de acuerdo a lo que yo le acabo de decir. Es decir, si mi escritura fue en el año 2003, la escritura de adjudicación de compras de estos terrenos a la cooperativa Jesús del Carmen fue en el 2008, y la adjudicación que se le hace mediante donación al Ministerio del Deporte fue en el 2009, le pregunto a usted, ¿cuál es la escritura más antigua? La del 2003. Y el municipio debía haber inscrito. Pero en las conclusiones y recomendaciones del abogado que estaba resolviendo este tema, había un doctor, no me acuerdo del apellido, pero este doctor me dice que no es procedente mi pedido y que yo vaya a ventilar el tema allá en la unidad judicial. Pero yo le pregunto a usted, ¿con quién quiere que yo pelee? Claro. Si cuando nosotros compramos la propiedad, no teníamos nosotros colindantes. Si estamos siendo claros en que al norte de nuestra propiedad, en 200 metros de oriente a occidente, cruza un canal de riego. Al sur tenemos como colindante a las lomas sin nombre, con inicio de laderas no laborables. Oriente y occidente, con inicio de laderas no laborables. ¿Yo a quién voy a demandar? Me pregunto yo. Entonces, en la actualidad estamos acá con el departamento jurídico y legal. Vamos a pedir un habeas data. Les vamos a exigir al alcalde y a sus asesores que ellos tienen que lleven la documentación y que me digan por qué no me han querido inscribir algo que es mío, que a mí me pertenece. No nos pueden borrar de un plumazo 30 hectáreas de terreno. Ahora, Darwin, lo de fondo aquí, ¿cuál es el planteamiento que hacen ustedes? Ya han pasado casi 20 años, 2003 o 2024, 21 años me parece. ¿Qué conclusión? ¿Cuál es el pedido fundamental? El pedido fundamental es que nos catastren a nosotros para poder nosotros recibir el avalúo de nuestra propiedad, o sea, el avalúo real de la propiedad. ¿Y el municipio por qué no hace ese trámite? Porque no me da paso, porque me obstaculiza, pues. Porque el municipio es el que cometió el error. El municipio comete el error desde que el momento en que compró una propiedad que fue recién adjudicada a la cooperativa Jesús del Carmen. Y ellos vienen tapando administración tras administración. Ese es el tema del asunto. O sea, el kit del asunto es claro. Eso. Ya. O sea, no puedo yo reunirme con el señor Procurador General del Estado, con el Ministro del Deporte, el Ministro de Agricultura y con los señores de Inmobiliaria porque me piden un avalúo de la propiedad.
¿Yo con qué llego? Con ningún documento, solamente llego con el certificado de gravámenes, pero en el certificado de gravámenes no está el avalúo de mi propiedad. Debería conferir este avalúo el municipio de Ibarra. El municipio de Ibarra, eso dice la COTAD, es el que tiene que revisar los avalúos cada 2 años. Y acá yo no tengo un avalúo real de mi propiedad, pues. O sea, y cuando yo la compré la propiedad tenía un avalúo, por decir algo, era en dólares, ¿qué es? Unos $100, $200, de acuerdo a aquel entonces, porque eran propiedades en el sector rústico, no son en el sector urbano. Claro, Darwin, pero en el fondo, después de todo este trámite, el planteamiento sería que el Estado pague y reconozca, indemnice por haber utilizado estos terrenos que no son de su propiedad. Así es, lo que yo quiero es pedirle públicamente al señor alcalde, al ingeniero Álvaro Castillo, que por favor les ordene a sus funcionarios de que catastren la propiedad mía y que me den a mí, por favor, el avalúo real para yo sentarme a poder buscar la salida más correcta para no afectar ni a la municipalidad, ni al Ministerio del Deporte, absolutamente a nada de eso. Porque nosotros buscamos una salida pacífica, no nos gusta estar en confrontaciones, porque ya venimos desde el año 2012 con la resolución favorable y estamos en el 2024, son 12 años que han pasado, pero estamos todavía sin poder tener una salida en este entramado que nos causó la municipalidad y nos causó también en su debido momento el Estado ecuatoriano al adjudicar propiedad que tenía legítima titularidad de dominio. En este caso nuestra propiedad tenía escrituras y ahora estamos afectando a nuestro patrimonio, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, que es lo único que tenemos, esas 30 hectáreas de terreno. Lo que buscamos en concreto es de que se nos reconozca, sea tierras en otra zona o que se nos dé en la parte económica, que se nos diga, vea señor Bolaños que tenemos este avalúo de la propiedad y esto le vamos a reconocer, pero que nos reconozcan, pero que no se nos haya incautado como lo hizo el gobierno nacional del economista, del expresidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Finalmente, en conclusión, entonces esa es la demanda, el planteamiento que hace Darwin Bolaños. Que solamente, por favor, se nos catastre y que se nos dé el avalúo real de la propiedad. Nada más, eso es lo que le pedimos a la autoridad pertinente. Muy gentil. Gracias, Gracias. Darwin Bolaños, por la entrevista. Buen día.